Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Filosofía Crítica. En esta oportunidad tenemos el agrado y el honor de charlar con el profesor licenciado en Filosofía Martín Chara, especialista en Filosofía de la India. Así que hoy vamos a estar charlando un rato en torno a los lineamientos generales de este campo filosófico poco estudiado, al menos en Occidente, que es la filosofía de la India. ¿Cómo estás, Martín? Bien, Javier, en primer lugar quisiera agradecerte mucho por la invitación, por organizar este encuentro y específicamente por darme la posibilidad de hablar de esta filosofía, como decías vos, muy poco estudiada en Occidente, que es la filosofía oriental en particular y la filosofía india en general. Así que muchas gracias. No, gracias a vos por tu presencia, por tu sabiduría y bueno, nada, por estar acá. Em, ¿Cómo podemos caracterizar la filosofía de la India? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo podemos caracterizar la filosofía de la India? Bueno, es una muy buena pregunta para comenzar. Podemos ubicar la filosofía de la India dentro del marco de la filosofía oriental. Ahora, si nosotros nos atenemos al artículo sobre filosofía oriental del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, podemos decir que se puede usar esta expresión en dos sentidos, en sentido amplio y en sentido estricto. O sea, en sentido amplio nos referimos a filosofía oriental, a las producciones intelectuales en general del continente asiático. Pero por este lado tenemos que ir afinando la mirada, porque en este sentido Ferrater Mora lo que nos dice es que no se puede hablar de una filosofía oriental sin más bajo esta concepción que acabo de enunciar. ¿Por qué? Porque en ese sentido se colaría en esta designación ciertos productos de la cultura, ciertos productos de la religión, que no necesariamente son filosofía. Entonces, cuando hablamos de filosofía oriental en sentido estricto, hablamos claramente de dos lugares geográficos donde tiene su peso histórico la filosofía oriental, que estrictamente hablando son China e India. Vos, como profesor de filosofía, me podés decir, bueno, Martín, pero tenemos autores como Averroes, tenemos autores como Maimónides, es decir, hay una filosofía islámica, una filosofía judía, sí la hay, pero no es considerada filosofía oriental, porque según Ferrer Mora, la filosofía árabe, la filosofía judía son apéndices o desarrollos conceptuales y temáticos que tienen su punto de nacimiento o raíz en la propia filosofía occidental. Entonces, al hablar de filosofía oriental propiamente dicha en cuanto a comienzo histórico, tenemos en Oriente filosofía en China y en India. Vos me podrás decir, bueno, pero hoy por hoy tenemos filosofía en Japón y también es oriental, sí, por supuesto, es innegable, pero en cuanto a comienzo histórico, la filosofía oriental arranca en China y en India. Es más, entrar en la cuestión de si hay o no hay filosofía en Oriente es todo un tema. Hoy, en este momento, sintéticamente, voy a darte una cita de autoridad de Karl Jaspers en su libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia. Él dice, hace 2500 años, en gran estilo y sistemáticamente desarrollada, hay filosofía en Occidente, en China y en India. Entonces, tenemos toda una serie de autores occidentales que reconocen el estatus filosófico de la filosofía oriental, entre esos Jaspers y muchos más. Yo parto de esa afirmación, la doy por válida, y podemos decir que cuando hablamos de filosofía oriental de China y de India, hay dos características generales y después desde ahí puedo subdividir las características particulares de la filosofía india. Entonces, la filosofía oriental es un saber vinculante, porque une al hombre con un todo en el cual se subsume. Es decir, por un lado hay una unidad del ser individual con el absoluto en sentido metafísico, por el lado de escuelas como el Vedanta en la India o algunas escuelas chinas,
Por otro lado, hay una unidad de lo que Occidente llama el individuo, por utilizar terminología nuestra, con la comunidad, con el Estado, es decir, en sentido ético y político, como en el caso del confucianismo. Y después, otro aspecto muy importante que vemos en la filosofía oriental es la relevancia de la figura del sabio, de aquella persona que se aparta del mundo, de aquella persona que cultiva ciertas virtudes y que incluso busca liberarse. Dicho esto como un marco introductorio, si hablamos de filosofía india, vamos a hacer como hacemos generalmente en Occidente. Se parte de la cuestión que es um, etimológica, etimológica. Entonces, cuando hablamos de filosofía india en particular, ya dejamos de lado las características generales de la filosofía india y china, de un modo, te diría, caricaturizado y sintético, porque nos llevaría a un análisis muy pormenorizado. Pero en India, el lenguaje filosófico originario es la lengua sánscrita. El sánscrito es un idioma de tipo indoeuropeo, como el griego, como el latín. En el siglo XIX hubo un posicionamiento académico que consideraba al sánscrito como lengua madre de las lenguas indoeuropeas o occidentales, como el griego, el latín. Hoy por hoy ya no se piensa así, y se piensa que el sánscrito, como el griego, como el latín, como otras lenguas indoeuropeas, tienen una lengua común proto-indoeuropea, que bueno, sería todo un tema por investigar, pero llegando a la cuestión etimológica, para referirnos a lo que los occidentes llamamos a partir de los griegos filosofía, en India se usa el término darshan. La palabra darshan es altamente polisémica y en el sentido que nos interesa a nosotros, se usa el término darshan para referirnos a la filosofía como actividad intelectual en general. También se usa el término darshan para hacer referencia a algún tipo particular de escuela filosófica, como por ejemplo el Mimamsa, el Vedanta, etc. Y también se utiliza el término darshan para hacer referencia a la metodología, a la serie de pasos con la que algún tipo de escuela de filosofía india construye sus afirmaciones de conocimiento. Ahora sí, podemos ingresar en el tema de las características generales que son particulares y concretas de la filosofía india. Y si vos me permitís, Javier, quiero hacer una aclaración. Hablar de características generales para nosotros que nos dedicamos a este tema tiene sus pros y tiene sus contras. Por el lado de los aspectos a favor es que podemos, en alguna cantidad muy reducida de rasgos, caracterizar los aspectos centrales de algún tema mucho más complejo. Por el lado de los contras es que esto es sumamente reduccionista y deja muchas cosas afuera, pero además también puede tener otro problema. Y es que en general los que nos dedicamos a la filosofía, este es un tema que no hace falta discutir, todos lo sabemos, tenemos ciertas preferencias intelectuales. Ah, Tenemos ciertos autores, ciertos textos, ciertos periodos que nos resultan mucho más atractivos que otros. Y a veces cuando queremos presentar un pensamiento en general o un periodo o algo que es muy grande, podemos tener el caer en el problema de presentar lo que yo pienso o lo que yo asumo como correcto como representación de algo que es mucho más que eso. Entonces, quiero aclarar esto porque aunque voy a hablar de características generales, y eso podría ser reducir mucho una cuestión compleja, realmente, realmente, si uno analiza las principales escuelas de filosofía en India, tenemos por un lado al Mimamsa, al Vedanta, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya, el Yoga, eso por el lado de las escuelas que aceptan como base un conjunto de textos muy antiguos de la India, llamado en sánscrito Veda, la palabra Veda significa conocimiento, y después en la filosofía india tenemos un conjunto de escuelas que no aceptan estos textos que te acabo de mencionar, como el budismo, el jainismo, el materialismo, el agnosticismo y el fatalismo. Ahora, si nos centramos en las 6 escuelas que sí toman como punto de partida el conocimiento védico, las características que te voy a describir no son las características de la escuela
a la que adhiero o la que a mí me interesa, en particular con más, podríamos decir, eh, pasión. Usemos un término que es real incluso en el ámbito intelectual. Sino que estas características realmente representan los aspectos generales de estas 6 escuelas principales, conocidas también como ashtikas en sánscrito. Entonces, por un lado, hay un punto muy importante que es la forma en que se construye el conocimiento filosófico de manera interpersonal en la India. A veces, por ejemplo, cuando nosotros leemos al padre de la filosofía moderna, a Descartes, nos encontramos con este filósofo, podríamos decir, fundacional de la Europa moderna, que nos cuenta que él está dedicado a su actividad intelectual, cómodamente sentado en un sillón frente a la chimenea. Entonces, nos imaginamos a veces, en algunos casos, no en todos, por supuesto, la actividad intelectual o solipsista del filósofo. Pero en el caso de las doctrinas indias, esto es diferente, porque el conocimiento filosófico se construye de manera interpersonal en un relacionamiento que es la base, podríamos decir, de los conceptos, de las teorías, de las doctrinas, que es la relación entre el maestro y el discípulo. Tal como en la antigüedad encontrábamos, por ejemplo, entre Platón y Aristóteles y muchos autores más. Entonces, en la antigüedad, en la antigua cultura de la India, había un sistema de organización social donde cada miembro formaba parte de un estamento que cumplía ciertas funciones en relación al bien común y en general uno aprendía tanto sus deberes en sentido materiales, como también el conocimiento en un sentido metafísico, en un sentido intelectual, en una relación entre el maestro y el discípulo. Es decir, un discípulo buscaba a un maestro para aprender el conocimiento védico, para aprender cuestiones filosóficas y también en algunos casos para aprender las cuestiones que tenían que ver con cómo desarrollar las habilidades para formar parte de una sociedad organizada. Y en este punto es muy importante la relación maestro-discípulo porque en la India se considera que nuestros padres, nuestros progenitores, nos dan un primer nacimiento, que es el nacimiento animal o el nacimiento biológico. Pero el maestro espiritual, el guru, es el que te vuelve un nacido por segunda vez, porque te inicia en el conocimiento de lo trascendente. Y también esto es muy importante en esta relación al punto que si analizamos muchos textos de distintas escuelas de la filosofía oriental, algunos de ellos describen el conjunto de cualidades, de características del carácter o de virtudes que debe cultivar la persona que aspira a ser discípulo de un maestro espiritual. O sea, tiene que haber, podríamos decir, previo acto intelectual del conocimiento, una capacitación en sentido ético, en sentido moral, para poder tener la aptitud de acceder al conocimiento. Esto es mucho más complejo, hay que derivar un montón de cuestiones de acá que tienen que ver con la ética, incluso con el ascetismo y muchísimas cosas relacionadas con eso. Esto es nada más que un aspecto, podríamos decir, un puntapié inicial. Ahora, otra característica general, además de la relación maestro-discípulo, es el carácter omniabarcador que tienen los sistemas filosóficos de la India. Es decir, en India nos encontramos con escuelas que escriben textos en sánscrito de hace miles de años atrás, y la organización de estos textos es metódica, hay conceptos que son desarrollados, incluso, como decía Vicente Fatone, al punto del extremo. Por eso el tema este famoso texto de Vicente Fatone, el extremismo de la filosofía oriental. Entonces, hay conceptos, doctrinas, hay ideas que son fuertemente, sistemáticamente desarrolladas, racionalmente desarrolladas, y esos conceptos y doctrinas tienden a formar ramas dentro de los filósofos. Y en general, salvo algunos casos,
no es textos separados de ética, de sociología, sino que en general en las grandes obras de las escuelas de India, en un mismo texto, uno puede ver que desarrollan temas que para Occidente están etiquetados como metafísica, ontología, nociología, filosofía del lenguaje, teoría filosófica y ética. Aclaro bien, con nuestro lenguaje. Ellos en sánscrito tienen sus propias categorías, pero quiero decir que en el marco de una obra uno encuentra el despliegue de lo que en Occidente denominaríamos diversas filosofía. Tal vez, por ejemplo, uno podría encontrar en la lectura de La República de Platón o de la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza. Ahora, esto nos lleva a un tercer punto que es muy importante y que a veces tal vez para la mentalidad occidental no es tan digerible, podríamos decir. Y tiene que ver con la coexistencia pacífica de estos sistemas. Tal vez una bibliografía de base para el que le interese el tema es el libro Las filosofías de los hindúes del alemán Helmut von Glasener. O sea, pongamos un poco de contexto para entender la característica particular del espíritu indio respecto de esta cuestión de la coexistencia. Decía Aristóteles en Occidente, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es decir, la filosofía occidental en algunos casos está marcada por un carácter fuertemente agonístico. O sea, yo construyo mis conceptos, construyo mis teorías en un intento de superar a otro autor. Es más, vos sos un gran lector, un gran profesor, Javier, y sabés que muchas veces los filósofos occidentales abren sus libros o en alguna de su texto están construyendo doctrina propia a partir del diálogo o específicamente de la crítica con autores anteriores. Entonces, tenemos en Occidente ese carácter agonístico en el cual muchos filósofos consideran que vienen a superar a los anteriores, o por ejemplo, en la versión hegeliana, que todos los anteriores son una preparación para llegar al propio sistema. Claro. Y en ese punto también hay una suerte de superación de lo previo, o como por ejemplo ese trabajo radical y demoledor del propio Nietzsche, el cual pretendía filosofar a martillazos. Entonces vemos ese carácter de intentar cuestionar al anterior, de intentar refutar al anterior. Ya en el libro Alfa de la Metafísica hace eso Aristóteles, básicamente dice que antes de él todos se Preparante. equivocaron. Pero en la India pasa otra cosa, que es difícil de digerir para la persona que tiene una mentalidad fuertemente eurocéntrica. ¿Por qué? Porque las doctrinas del sistema propio, porque los conceptos del sistema propio, y si me permitís la expresión, las verdades del sistema propio, no pretenden anular las doctrinas, los conceptos y las verdades del sistema que está en la otra vereda. Por eso decía un filósofo, un autor llamado René Guénon, en su libro Introducción General al Estudio de las Doctrinas Hindúes, que el pueblo hindú es un pueblo fuertemente metafísico, porque en su visión metafísica de la realidad ellos pueden subsumir todo lo que a nosotros, los occidentales, nos parecen aparentes contradicciones. Entonces, mientras que el filósofo occidental refuta a su colega, mientras que el filósofo occidental intenta superar a, a sus compañeros de profesión, el filósofo de la India puede coexistir con el otro, en el sentido de que yo te mencioné al menos 6 escuelas, de las que son las principales, las escuelas ashtikas, desde el Mimamsa hasta el yoga. Esas escuelas tienen en general un punto de apoyo en un conjunto de textos denominados Upanishads.
Y esto es importante porque según Helmut von Glassenap, con la compilación de los Upanishads, es el momento en el cual se produce en la India el paso del mito al logos oriental. Bueno, Algo, sí, en términos de von Glassenap, con la compilación de los Upanishads se produce el paso del mito al logos. Entonces, en general, no hablo del budismo, el jainismo o las demás escuelas náshticas, pero sí en las 6 escuelas ashtikas, Mimamsa, Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, Samkhya o Yoga, hay directa o indirectamente un mayor punto de contacto con los Upanishads, este conjunto de tratados metafísicos que formaban parte complementaria de los antiguos Vedas. Entonces, pensemos entonces que las escuelas pueden convivir entre sí, estas 6 escuelas principales, porque tienen cierto anclaje en doctrinas de los Upanishads que ninguna escuela puede desarrollar totalmente por completo. Entonces, cada sistema filosófico, cada darshan, tiene un ángulo particular de posicionamiento sobre el acceso a la realidad. Entonces, hay una fuerte aceptación de diferentes perspectivas en la filosofía india, pero no perspectiva en el sentido nihilista occidental de que al no haber verdad, solo habría perspectivas, sino que este perspectivismo indio es de carácter metafísico. Al ser la realidad algo tan difícil de abarcar por completo, entonces nuestra forma de teorizar sobre ella va a basarse en alguna mirada, en algún ángulo o en alguna perspectiva. Y por eso es que mi perspectiva puede convivir con la perspectiva del resto de las escuelas. Y vos fijate, qué interesante que es esto, Javier, que con el tiempo los sistemas filosóficos indios tendrían a fusionarse entre sí. Fíjate la compatibilidad metafísica de fondo que había entre ellos, la capacidad de coexistir pacíficamente entre ellos, tiempo establecieron diálogos muy, muy estrechos. Si uno lee los sistemas filosóficos de India en el diccionario Ferrater Mora, él tiene un artículo, una entrada para cada sistema en particular. Pero si uno lee estas cuestiones de los filosóficos de India en el diccionario de filosofía Cal, ya en ese diccionario nos presenta las versiones fusionadas. Mimamsa y Vedanta, por un lado, Nyaya y Vaisheshika por otro, Samkhya y Yoga por otro. O sea, fijémonos la capacidad de poder aceptar ciertos puntos comunes a partir de los cuales se teorizan en estos sistemas, que fue posible incluso en algunos casos la fusión en el tiempo. Y acá llegamos al punto de otra característica general muy importante, que tiene que ver con el trabajo colectivo. A ver, en Occidente nosotros tenemos grandes filósofos que en general, como vos muy bien sabés, son filósofos que durante su vida, algunos de ellos tuvieron un periodo de esplendor, que tras su muerte tuvieron algún periodo de esplendor en el sentido de que contaron con muchos seguidores, se escribieron muchos textos a partir de sus ideas, pero con el paso del tiempo perdieron su brillo esos autores en cuanto al impacto real sobre la gente de esa época, aunque sí, por supuesto, se vuelven grandes referentes y grandes parámetros y grandes, podríamos decir, hitos fundamentales de la historia de la filosofía occidental. Pero de algún modo pierden su vigencia sobre su tiempo y un espacio particular. Ahora bien, es que en el caso de la filosofía india, hay un trabajo intelectual que se hace dentro de estas 6 eras principales que te acabo de mencionar, que va de generación en generación. Es decir, en general estas escuelas tienen textos fundacionales que se denominan sutras, como el Mimamsa Sutra de Jaimini, el Vedanta Sutra de Vyasa, y esos textos son fundamentales dentro de cada escuela. Esos textos se aceptan como base intelectual y filosófica de cada escuela en particular, y el conocimiento de estos textos se, podríamos decir, actualiza generación tras generación
por miles de años a través de otro tipo de textos llamado Vasias, los cuales pueden traducirse como comentarios. Entonces, vos te encontrás con textos antiquísimos, como el Vedanta Sutra de Vyasa, que por siglos y siglos y siglos dentro de la escuela Vedanta, tanto el Vedanta de tipo impersonal, como el de Shankar, como el Vedanta de tipo personal, como el de Ramanuja, Nimbarka, Vallabha, Chaitanya, Baladeva, dentro de esas diversas variables de la escuela Vedanta, se han escrito hasta tiempo muy reciente diferentes comentarios o vasias a los sutras iniciales. Entonces, acá cada filósofo, más que querer quebrar con el anterior, acá cada filósofo, más que querer hacer borrón y cuenta nueva y tener ese complejo de Mesías en el cual hasta antes de mí estuvieron todos equivocados y ahora vengo yo, Claro. muchachos, y les digo la posta como es. A partir de mí, la humanidad sale de la oscuridad de la ignorancia, los ilumino con la luz del conocimiento, como estamos acostumbrados en Occidente. Bueno, estos filósofos, más que destruir lo anterior y poner su ego en el centro, ellos son los continuadores originales, monumentales, con sus comentarios y con sus diferentes textos, de tradiciones que son ancestrales, milenarias y que vienen de hace mucho tiempo atrás. Y que estos comentarios, por la forma en que se presentan, muchas veces tienen una originalidad, una forma de estructurar argumentaciones racionales, una forma de expandir las ideas y de hacer crecer el sistema, que son obras maestras. Y así, entonces, en este trabajo colectivo, en este trabajo intergeneracional, intervienen diferentes capas, diferentes niveles de maestros y discípulos, y así las ideas filosóficas con el tiempo se renuevan y se ponen en estado de actualización. Ahora bien, vamos a llegar a los puntos, podríamos decir, más álgidos del tema del encuentro de hoy, que tiene que ver con la problemática que descubrió la India hace miles de años atrás de la limitación del lenguaje conceptual. Internamente uno puede tener experiencias que directamente la razón no puede expresar y que el lenguaje no puede expresar, y por eso la importancia de también apelar dentro del discurso filosófico al lenguaje poético, en forma de la metáfora, la alegoría, el mito, etcétera, como una herramienta para expresar realidades translógicas. Entonces, esto nos lleva a una cuestión que señala Vicente Fatone en su texto El extremismo de la filosofía oriental, y es que dicha filosofía tiene dos grandes fuentes desde las cuales se construye. Número uno, la filosofía oriental se construye desde la intuición, y es esta intuición la que da lugar a la puesta por escrito de los sutras, de estos textos que son fundacionales para las escuelas. Claro, sabemos en filosofía que hay intuición racional, intuición empírica. Esto requiere aclarar de qué tipo de intuición estamos hablando. Entonces, acá hablamos de una captación directa, es decir, no mediatizada, de una realidad que nos trasciende. En este sentido, la filosofía oriental es muy extrema en términos de Fatone, porque requiere de un tipo de intuición metafísica para poder tener acceso a lo que directamente el lenguaje no nos permite comprender y lo que directamente la inteligencia no nos puede, de alguna manera, poner de manifiesto. Entonces, esta intuición metafísica es fundamental, sobre todo para lo que puede denominarse la experiencia del ser. Y esto es muy importante en Oriente. Por supuesto que para poder llegar a este estado de intuición metafísica, los diferentes darshans, las diferentes filosofías, las diferentes escuelas, nos dan toda una serie de pasos metodológicos, de disciplinamiento psicofísico que le permiten al ser humano arribar a estos estados intuitivos en sentido metafísico. Y esta cuestión del disciplinamiento psicofísico que nos sitúa
ante la expectativa de poder alcanzar la experiencia del ser, tiene que ver con técnicas de meditación, técnicas de ascetismo, incluso que llegan al terreno de la propia alimentación, el vegetarianismo, la práctica de ahimsa, la no violencia y muchas cuestiones más que son muy importantes. Y en este sentido, estas técnicas de tipo físico, este autodisciplinamiento del cuerpo y de la mente, conducen a un estado translógico, transconceptual, translingüístico, que nos da acceso a la realidad última o al absoluto por vía de la intuición. Ahora, cuando uno logra esta intuición, al salir de la misma, ahí uno toma como herramienta la lógica. Entonces, es a partir de la lógica y del lenguaje lógico en el cual los grandes filósofos de India han redactado los Vasyas, los comentarios. O sea, se parte de una intuición metafísica que nos da acceso a una realidad, pero luego, apelando a las reglas discursivas del lenguaje y a toda la lógica inherente en la capacidad humana, es que se expresa de manera esquemática y analítica el contenido de nuestra intuición. Y eso da lugar al desarrollo de grandes textos filosóficos dentro de India. Ahora, esto nos lleva a un terreno interesante porque Kant había planteado ciertos paralogismos en el caso de la razón humana. O sea, lo que la razón en Occidente a nivel filosófico y sobre todo a nivel metafísico, hablando de Dios, hablando del alma, su existencia, la razón claramente puede demostrar eso. Y la razón claramente puede negar eso. O sea, en Occidente lo que la razón demuestra, también la razón lo niega. Ahora, en el caso de India, si bien la razón es importantísima en la construcción del edificio filosófico, la intuición ocupa un lugar de fundamento, te diría de cimiento en la construcción de la filosofía. Entonces, la intuición metafísica, si bien es personal, es intransferible, lo que se puede transferir es el conjunto de técnicas psicofísicas para llegar a un estado de captación intuitiva, pero la intuición en sí no se puede transmitir, sino que puede intentar ser transmitida mediante la apelación a las reglas del discurso y a textos filosóficos, esquemáticos y analíticos. Ahora bien, el tema es que no puede haber posibilidad de escepticismo de la propia intuición. O sea, uno cuando construye conceptos o teorías o sistemas o verdades desde la pura razón teórica, ante argumentos mejores que los que uno tiene, ante posicionamientos distintos a los que uno tiene, uno puede terminar relativizando todo, uno puede terminar no dudando metódicamente como hacía Descartes, sino cayendo en una duda escéptica ante una imposibilidad de llegar a un conocimiento firme, sólido. Pero en el caso de Oriente, y específicamente de la India en particular, y de los 6 sistemas principales, desde el Mimamsa hasta el Yoga, esto no ocurriría porque los actos internos de intuición estarían llegando a su punto más elevado, dándonos la capacidad de lograr una experiencia directa del ser en sentido metafísico. Y ante esto, al menos para el que logra esa captación intuitiva, no hay posibilidad de duda, llegado a ese punto. Llegado a ese punto. Previamente a eso sí la puede haber. Pero llegado a ese punto, uno se sumerge en una realidad de la cual forma parte y se reconoce o se identifica con ese absoluto. Entonces, digo, el lugar de la intuición en el ámbito de la filosofía india es muy importante. Y por último, y ya con esto se puede cerrar esta parte del encuentro, todas las grandes escuelas de filosofía india y principalmente estas 6 principales, si bien construyen en la relación maestro-discípulo, si bien sus temas son omniabarcadores, si bien la coexistencia entre sistemas
es bastante abierta. Si bien hay todo un trabajo colectivo, tenemos una limitación del lenguaje conceptual para dar una apertura al lenguaje poético. Si bien en todas nos encontramos esta importancia de la función de la intuición y de la lógica como fuentes de acceso al conocimiento, también como característica general nos encontramos con que la filosofía india tiene fines en sentido ético marcadamente metateóricos. O sea, la realidad de la filosofía no es producir conocimiento por el conocimiento mismo, si bien se le da muchísima importancia al conocimiento, pero el conocimiento es un factor fundamental para lo que viene después del conocimiento, o para aquello a lo cual el conocimiento me capacita a nivel intelectual y lo que el conocimiento me permite lograr como resultado final. Entonces, dentro de la antigua cultura de la India hubo desarrollos de lo que podemos decir el saber técnico, el saber científico, pero fundamentalmente cuando hablamos de filosofía, lo que se persigue como fin metateórico, podríamos decir, de base, es la transformación radical del ser humano. La filosofía no es una actividad profesional que la ejerces de manera laboral, después tu vida va por otro lado. La filosofía no es únicamente un medio de sustento, la filosofía no es una herramienta para ganar seguidores. La filosofía implica una transformación completa del pensamiento humano, del sentimiento humano, de la acción humana y de las metas de la vida humana. O sea, la filosofía en Oriente, en la India en particular, reclama al ser humano como un todo, en su acción, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus metas. Entonces, dentro de estos fines metateóricos, podríamos decir en un lenguaje común a muchas de estas escuelas, es a liberarnos de Maya, término que también usaba Schopenhauer, ¿sí? En Occidente, es decir, el velo de Maya. La filosofía tiende a que dejemos de estar confundidos bajo la influencia de la ilusión. Muchas veces en Occidente, cuando usamos el término ilusión, tiene una connotación positiva, ilusión como esperanza, como la concreción de algo anhelado. Pero ilusión en India equivale prácticamente a no ser, a un engaño, a una apariencia, a lo que no es. Entonces la filosofía, en su transformación radical del hombre, en ese intento de desarrollar sus acciones, sus sentimientos, su intelecto, su sentido para la existencia, en primer lugar lo que hace es apartarnos del espejismo de la ilusión, apartarnos de tomar como realidades sustanciales aquello que en realidad carece de esencia. Entonces, también este fin metateórico de la filosofía oriental es la liberación interior, el liberarnos de ideas erróneas, el liberarnos de prejuicios innecesarios, el liberarnos de pasiones que son nocivas para nuestra autorrealización, para nuestro propio desarrollo, para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia proyección. Y también, por supuesto, la filosofía busca la liberación de las ataduras de lo que en lengua sánscrita denominan en India con la palabra karma, la liberación karmática, la liberación del resultado o la semilla de la acción que conduce en sánscrito al samsara, a la reiteración infinita o casi infinita del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, la salida del samsara y en última instancia lo que denominamos con el término sánscrito mukti, es decir, la liberación, es el fin metateórico fundamental de toda la construcción del edificio filosófico indio por el lado de la ética. Hablamos de una ética fuertemente liberacionista, que disipa toda ilusión, todo trazo de maya en nosotros, toda, podríamos decir, acción o emoción o sentimiento que nos degrade, y todo aquel tipo de trabajo o de acción
que sea reactivo en términos kármicos y que ate al yo al plano de la ilusión, para poder emerger, para poder superarnos, para poder autorrealizarnos y en última instancia liberarnos. Y cuando hablamos de liberación, bueno, después cada escuela va a tener su propio posicionamiento respecto de lo que entendemos como el estado liberado. Bueno, excelente. Se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. La verdad es que es complejísimo el tema. eh, y me gusta ese toque que no es meramente un toque, ¿no? Esta finalidad ética, ¿no? De plantear una liberación y no meramente una contemplación pura y exclusivamente teórica u ociosa, si se quiere. Una de las preguntas que me surge es, ¿cuál es la situación de la filosofía de la India hoy? Bien, una cuestión que no quiero olvidar respecto a lo que dijiste de la Dale. liberación. Dentro de la liberación, uno de los componentes fundamentales es jnana, el conocimiento. Sin conocimiento no puede haber liberación. Y obviamente el conocimiento acompañado de otras cuestiones más. Bien, en cuanto a la India tiene posicionamientos filosóficos que son muy antiguos. Si uno lee autores como el alemán Heinrich Zimmer, uno puede ver que muchos de los textos denominados sutras, de los textos más antiguos de la filosofía india, o incluso los Upanishads, son textos que tienen muchos siglos antes de Cristo, y evidentemente, como te comentaba, a través de los vacías, de los comentarios, las ideas de los sutras se han desarrollado hasta el día de hoy. Entonces, la India fue un territorio que sufrió a lo largo de los siglos conquistas de mongoles, musulmanes, el noroeste de la India sufrió una conquista por parte de Alejandro Magno y en los últimos siglos, hasta casi mediados del siglo XX, la India estuvo bajo control británico. Entonces, el tema es que el dominio británico sobre la India trajo muchos aspectos negativos en sentido cultural, en sentido filosófico, en sentido religioso, etc. Trajo aspectos muy, muy negativos, el sometimiento británico a la India, pero también, al menos para nosotros, en filosofía, también trajo algunos aspectos positivos. ¿Por qué? Porque como en la India se abrieron universidades al estilo europeo, la India, durante los siglos de dominación británica, o la intelectualidad india, si bien tiene una tradición que les propia, una filosofía que les propia, recordemos que, como decía Ferrat Mora, la filosofía árabe y la filosofía judía son apéndices de la filosofía occidental. Pero la India es una filosofía que se desarrolló aparte de la filosofía occidental. Tiene su propia identidad. Ahora, aunque la filosofía de la India tiene su propia identidad, el hecho de que Gran Bretaña haya conquistado la India y haya fundado universidades al modo europeo en la India, con una finalidad colonialista, ¿no? Por supuesto, Claro. pero al menos a nosotros nos sirvió, a la gente de la India le sirvió para tomar a veces la rigurosidad del trabajo académico europeo. Y eso le permitió a los filósofos de la India, por ejemplo, comenzar a escribir historias de la filosofía india que ellos mucho tiempo atrás no tenían, a armar diccionarios de filosofía india, a delimitar, según la metodología de estudio occidental, el análisis de la propia filosofía autóctona de ellos. Entonces, entre todos los aspectos negativos que tuvo el colonialismo en la India y el imperialismo en la India, al menos académicamente los indios o la intelectualidad india tomó herramientas de estudio académico para la profundización y el esclarecimiento de su propia filosofía con su propia identidad. Después, también durante la dominación británica, el estado de la filosofía india fue que se introdujo la filosofía occidental. Entonces, tenés en India
gente que se dedicó al estudio de Kant, gente que se dedicó al estudio de Hegel, de Augusto Comte, de Marx. Entonces también la filosofía india o la intelectualidad académica de la India se enriqueció con la mirada propia de los filósofos de Occidente. Y también por aquel periodo surgieron intelectualmente, podríamos decir, mestizajes. En la época que la India estaba conquistada por Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque se desarrollaron textos y doctrinas que pretendían una suerte, en algunos casos, de eclecticismo identitario, tomando elementos propios de la filosofía autóctona de India con elementos propios de la filosofía europea trasplantada en la India por las universidades que fundaron los ingleses. Ahora, tras la década del 40 y la independización de la India, prácticamente a mediados del siglo XX, si bien los indios se enriquecieron con la metodología de análisis de tipo occidental aplicada a su propia tradición, y tras todo este periodo de un tiempo que hubo algunos cruces, mestizajes o fusiones entre filosofías propiamente indias con propiamente europeas, tras la independencia de la India, hay toda una gama de intelectuales que salió como a renovar su propia tradición y se produjo, podríamos decir, un retorno a su propia filosofía autóctona y a su propia filosofía local, sin elementos prestados o tomados de los filósofos europeos. Entonces hay como una suerte de un nuevo renacimiento o revaloración o una nueva, un nuevo giro de los indios hacia sus propias filosofías autóctonas, locales y propias. Claro. Bueno, es bueno saberlo, porque pareciera que cuando uno se ocupa de filosofía de la India es algo que se dio en un determinado periodo histórico y se acabó ahí. Eh, Como si con el colonialismo británico, o bueno, antes con el dominio musulmán, todo eso se hubiese acabado. En filosofía occidental tenemos una serie de periodizaciones que por supuesto es eurocéntrico, eh, pero bueno, se habla de filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea. ¿En India pasa algo o pasó algo similar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como te comentaba previamente, decía Helmut von Glassenap que con la compilación de los Upanishads, que se dio varios siglos antes de Cristo, se da lo que se denomina el paso del mito al logos en la India. Y también es el propio Helmut von Glassenap, que es un orientalista alemán, él ofrece una periodización de la historia de la filosofía india en tres grandes etapas. La primera etapa es lo que se denomina la primera etapa de la filosofía de la India, es lo que se denomina el periodo védico, que es el periodo en el que se compilan los Vedas principales, el Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda, Sama Veda, y ese periodo tiene varios siglos antes de Cristo, y con esto quiero aclarar algo importante también, Javier, que a medida que uno lee textos occidentales sobre la filosofía de la India, cuanto más actualizado sea el texto, más van variando la forma de periodizar estas etapas con la antigüedad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la periodización que hacen autores como Renou, como la periodización que hace a fines del siglo XX Helmut von Glassenap. Para von Glassenap, en el libro que mencioné previamente, la puesta por escrito del más antiguo de los Vedas, que es el Rig Veda, él dice que podemos fecharla así como le gusta al occidental,
con todos los elementos historiográficos, fuentes empíricas, con todo lo que uno necesita en el sentido académico occidental, la compilación del Rig Veda por escrito, porque todo ese conocimiento de los Vedas se transmitía de manera oral, previamente, de maestro a discípulo, pero la compilación de las partes más antiguas del Rig Veda, según von Glasenapp, puede situarse en el 2500 a.C. Y él establece que se conocen himnos que son mucho más antiguos que los de ese periodo también. Entonces, a partir de la compilación del Rig Veda, en el 2500 a.C., tenemos la iniciación del primer periodo de la historia de la filosofía india, que es el periodo védico, donde en ese periodo la actividad intelectual tenía en primer lugar un carácter ritualístico, por el tema relacionado con la compilación de los Vedas, pero tras la puesta por escrito de los Upanishads, deviene en una mirada de la filosofía de tipo metafísica, liberacionista. Después nos encontramos con el segundo periodo de la historia de la filosofía india, que es lo que von Glasenapp denomina el periodo brahmánico, y se puede tomar como un punto de referencia para la iniciación de este periodo, no digo como único criterio, digo como un criterio, la época de Buda, o la época en que los occidentales tradicionalmente pensamos la existencia fáctica de Buda aproximadamente allá por el siglo VI a.C., que coincidiría también el periodo brahmánico con el surgimiento de la filosofía presocrática de Occidente, Claro. aproximadamente. Y ese periodo es el periodo del gran florecimiento de la escuela india, de la filosofía india. ¿Por qué? Porque el periodo brahmánico es el periodo en el cual se manifiesta la totalidad de los sistemas de pensamiento. Es decir, los que se apoyan en los Vedas, como el Mimamsa, Vedanta, el Samkhya, el Yoga, el Vaisheshika, el Nyaya, como así también nos encontramos en el periodo brahmánico con las escuelas no védicas, el budismo, el jainismo, el materialismo, el agnosticismo y el fatalismo. Ahí la filosofía tiene un momento de expansión importante según von Glasenapp, porque deja de darse pura y exclusivamente en la relación entre maestro y discípulo en el bosque, en la montaña, en el ashram, en la naturaleza, y comienza a hacerse filosofía en las grandes ciudades. Los grandes reyes son mecenas de artistas, de filósofos, y quien comienza a dejarse de escribir, a ver, no es que comienza a dejarse de escribir, nunca se deja de escribir, pero comienza a agregarse una escritura filosófica en lengua vernácula. Porque pensemos que el sánscrito siempre fue la lengua de los intelectuales, de los eruditos, Claro. y el discurso filosófico quedaba reducido a ellos. Pero en el periodo brahmánico comienza a escribirse en otras lenguas, que son las lenguas de la gente común, y esto dio como resultado un acceso de un mayor número de personas al discurso filosófico. Porque también incluso se compusieron tratados didácticos para hacer asequible la filosofía a un público no tan especializado. Y después, y aunque todos los sistemas convivieron, se va perfilando ese periodo, se va perfilando, si bien conviven todos los sistemas, la importancia dentro de los sistemas védicos del Vedanta, en sus diversas variables. Como te contaba hace un rato, eso me va a llevar al tercer periodo. En el tercer periodo y último, que es el periodo llamado hindú de la filosofía india, tenemos el védico, el brahmánico y el hindú, según von Glasenapp. Y en el periodo hindú nos encontramos con que los sistemas filosóficos siguen existiendo, pero ya en el periodo hindú el budismo deja de ejercer una influencia grande en la India y ya el budismo comienza a ser muy importante en el resto de Asia. Tiene una expansión en Asia muy importante el budismo, en parte por la invasión musulmana de la India, es todo un tema esa cuestión.
Los musulmanes fueron, dentro de lo beligerante que fueron en cierto periodo los musulmanes, dentro de lo beligerante y aguerridos que fueron bastante más relativamente tolerantes con los hindúes que con los budistas. Entonces, y digo esto porque también atravesó por diferentes periodos la relación hindú-musulmana en la India. No quiero simplificarla porque sería un error. Pero en definitiva, ya para el periodo hindú, el budismo está esparcido por el resto de Asia. Y si bien en la India hay una coexistencia entre diferentes sistemas, el lugar hegemónico lo ejerce el Vedanta en su corriente Advaita, que es la de Shankar, o también conocido como Adi Shankar, porque en la India hay muchos conocidos como Shankar, dentro y fuera del ámbito de la filosofía. Y también tenemos todo el desarrollo de las variables del Vedanta Vaishnava, del Vedanta Vaishnava, como en el caso de Ramanuja, Nimbarka, Vallabha, Chaitanya, Baladeva, y también tenemos una presencia del Vedanta de tipo shivaísta, que es otro tipo de Vedanta. Y si bien en el periodo hindú todas las demás escuelas de filosofía, de las más relevantes, siguen existiendo, el Vedanta tiene una mayor cantidad de cultores, de autores, de textos y de comentarios. Entonces, en el periodo védico, brahmánico e hindú, tenemos las tres grandes etapas de la filosofía india, a grandes rasgos, porque también esos periodos tienen subperiodos. Pero bueno, sería irnos demasiado lejos en esa cuestión. Claro. Bueno, ya como para ir cerrando. Preguntas hay muchísimas, temas hay muchos, todos apasionantes. eh, bueno, muy interesante todo, la verdad. Me preguntaba si, como se suele hacer, ¿no? En filosofía occidental, ¿no? Si, por ejemplo, se sabe cuál fue el primer filósofo de la India, como se suele decir en Occidente, que el primero fue supuestamente Tales de Mileto, o si hubo algo así como los orígenes del filosofar en India. ¿Hay algo de eso? Bueno, mira, Javier, la pregunta es buena, pero el tema es que en algunas cuestiones la mentalidad india es muy cercana a la occidental y en algunas cuestiones es muy lejana. Entonces, nosotros los occidentales, a partir de cierto periodo de nuestra civilización, nos interesamos fuertemente por el tiempo en sentido cronológico. Pero el tema es que la antigua cultura india no maneja la cuestión del tiempo como la manejamos nosotros. Ni tampoco la cuestión, bueno, vamos a ver diferentes aspectos sobre esto. O sea, de San Agustín en adelante para Occidente se planteó una concepción lineal y teleológica del tiempo, donde la propia cultura india de manera autóctona nunca la tuvo, esa cuestión. Porque al igual que Hesíodo en Trabajos y Días, en la antigua cultura de la India el tiempo era considerado cíclico. Entonces, eh, los hindúes tradicionales, auténticos, y no estaban muy interesados por cuestiones de tipo cronológicas en sentido lineal, cuándo se escribió tal texto, quién lo escribió, quién inventó esta categoría. Obviamente que podemos encontrar todo eso leído desde la hora, pero quiero decir que pensar de esa manera respecto del pueblo indio tradicional es un poquito forzar esa cultura imponiéndole una mirada que le viene de afuera. Si uno se plantease cuál es el primer filósofo, bueno, para mí, que tengo un mayor interés por las escuelas que se apoyan en los Vedas, y para mí que tengo un mayor interés particular en las escuelas de tipo Vedanta, podríamos decir que uno de los primeros filósofos indios es Vyasa, también conocido como Vyasadeva
Krishna Dvaipanya Vyasa, recibe muchos nombres. Ahora, así como Occidente se disputa el lugar y el momento donde nació y donde vivió su primer poeta importante, que fue Homero, con Vyasa también hay toda una cuestión, porque es un personaje semi-histórico, semi-legendario. Pero acá dejo de lado ya el resto de los autores, Zimmer, von Glasenapp, Guénon, Fatone, y esta ya es una, digamos, una cuestión de preferencia personal, ¿sí? Y podría decir que es nada objetiva y que, bueno, tiene que ver un poco donde tengo puesto mi interés, ¿no? Pero uno de los primeros grandes filósofos de India, sin duda que es Vyasa, sin duda que es Vyasa. Sabemos, por la propia cronología de la India, de textos como los Puranas, en este caso del Srimad Bhagavatam, Vyasa es considerado aquel que pone por escrito el antiguo conocimiento de los Vedas que previamente se transmitía de manera oral. O sea, también muchas veces se habla de Vyasa como el compilador. Y según la propia cronología india, y vivió varios siglos, y te diría incluso milenios antes de Cristo. Y es considerado como aquel que pone por escrito el conocimiento védico, que entrega ese conocimiento a sus diferentes discípulos, y es el que pone en marcha, podríamos decir, desde la parte que más podríamos acceder desde la historia de hoy en día, diferentes escuelas del conocimiento védico. Pero bueno, por lo menos para la línea que yo investigo, Vyasa creo que es uno de los filósofos más antiguos. Ya como para ir cerrando, eh, ya te agradezco mucho tu participación, tu tiempo y todo tu conocimiento. Es muy difícil, esto lo he dicho más de una vez, es muy difícil encontrar a alguien que sepa, aunque sea algo, de filosofía oriental, o más específicamente de filosofía de la India. Así que bueno, la verdad que como alumno, esto no lo dije, pero bueno, Martín fue uno de mis profesores en el profesorado. Eh, Fui afortunado al tenerte como profesor. Eh, Nunca hubiera visto todos estos temas, todo esto de lo que estuvimos hablando, en ninguna otra parte. O sea, tendría que haberme metido yo solo con, por ejemplo, no sé, el famoso libro de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, Filosofía de la India. Y a veces, meterse solo es bastante duro. Eh, no sé cómo habrán sido tus primeros contactos con la filosofía de la India, eso es algo que no te pregunté. Bueno, Javier, yo quiero agradecerte a vos porque el hecho es que la filosofía oriental y la India en particular no tiene mucha difusión en el sistema académico de Occidente. Y bueno, y que vos me invites para un encuentro de estas características, que me des la posibilidad de hablar sobre el tema, yo estoy muy agradecido. Bueno, realmente, bueno, lo volviste personal cuando hablaste de la carrera, así que bueno, voy a seguir en ese terreno. Vos como estudiante siempre fuiste un tipo súper, súper aplicado, súper erudito. En tu cabeza hay varias bibliotecas como integradas constantemente. Gracias. Así que eso es como el estudiante de filosofía, eso, el amor al conocimiento lo es todo. A partir de ese amor uno va aprendiendo aquello que ya sabe, lo profundiza y lo que no sabe lo investiga. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo fui llegando al tema de la filosofía oriental? Bueno, a partir de mi adolescencia, tuve la fortuna de, no sé cómo explicarlo lógicamente, pero cuando era adolescente tuve planteos que estaban transitados muy fuertemente por lo existencial, cuestiones que tenían que ver con la identidad, el sentido de la vida y todo eso, y me planteaba muchas preguntas y llegaron en su momento a mí diferentes libros de filosofía oriental. Y bueno, comencé a estudiar primero así
desde el sentido común, casi sin herramientas, que como occidental uno mucho del tema no sabe. eh, y después, bueno, comencé un estudio mucho más metódico, mucho más sistemático y todo lo demás. Eh, ¿Había alguna cuestión más que me habías preguntado? Eh, no, eso, ¿cómo fue tu acercamiento? Eh, Autodidacta, Bueno, prácticamente. sí, al principio fue autodidacta, y bueno, y gradualmente con el tiempo, como te decía, la filosofía oriental persigue metateóricos. Entonces, con el tiempo me empecé a involucrar de manera mucho más directa. Ya hace 30 años que regularmente todos los días practico meditación. Soy lacto vegetariano hace 30 años. Eh, Asisto a instituciones en las que me invitan a hablar sobre este tema. Ya van 2 años seguidos que me invitaron desde la Embajada de la India para hablar sobre este tema en lo que se llama el evento que es la Semana Mira, Internacional de Yoga. Sí, sí. Entonces, bueno, entré en contacto con diversas instituciones, ahí pude aprender más, me invitaron a dar charlas, incluso hice algunos viajes también para estudiar todo esto. Y bueno, y cada vez me consustancié más dentro de la tradición de la filosofía oriental en particular, dentro del Vedanta específicamente hablando, y aproximadamente en el año 2003 fui iniciado por mi guru dentro de la tradición Vaishnava, de la escuela Vedanta, y ahí junto a mi propio maestro espiritual pude profundizar mis estudios y mis prácticas. no sabía todo eso. O sea, Sí. tuviste la chance de viajar a la India. No, 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 no. Ah, Mi viaje no fue a India. Específicamente estuve en contacto con un ashram donde practiqué todo esto un tiempo en Centroamérica, pero a la India no viajé. increíble. Me alegra que te hayan reconocido, ¿no? De la Embajada de India. Eh, bueno, eso explica también un poco cómo aprendiste sánscrito. Es raro encontrar un profesor de sánscrito o alguien que No, sepa. no, yo no me quiero, a ver, no me quiero adjudicar que sé sánscrito. Para mí, saber implica, siempre que yo uso la palabra saber, significa saber en profundidad. Yo realmente no sé sánscrito de ninguna manera en profundidad, de ninguna manera. No puedo adjudicarme una virtud que no tengo. Lo que sí, manejo ciertos términos clave que se van como asentando en uno a medida que trabajas los textos. Pero el dominio acabado de la lengua sánscrita no lo tengo de ninguna manera. Sí, evidentemente hay ciertas categorías y ciertas expresiones que lógicamente manejo por haber transitado el estudio de todo esto, porque se fueron asentando ciertos conocimientos, pero hasta ahí, Javier, no más que eso. Bueno, ya para cerrar, ¿qué libros le recomendarías a alguien que quiere introducirse en la filosofía de la India? Bien, un libro accesible al lector occidental desde el punto de vista académico es una obra editada por Eudeva, que es el libro de Heinrich Zimmer. Creo que el título es Las filosofías de la India o un equivalente a eso. Y desde el punto de vista de la propia tradición oriental, para poder tener los dos puntos de anclaje, la visión académica del Occidente y la propia producción intelectual del Oriente, obviamente la recomendación lo hago del tipo de escuela a la que me dedico, ¿sí? Pero para mí, si tendríamos que leer un texto oriental fundamental, es el Bhagavad Gita tal como es. Porque el Bhagavad Gita en un punto es considerado como la esencia del conocimiento védico. Entonces, al leer el Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata,
pero es tan importante y tan clásico a nivel filosófico, incluso a nivel religioso, podríamos decir, que se edita también en forma aparte del Mahabharata. Y el Bhagavad Gita tiene tres estructuras del diálogo: el diálogo entre Dhritarashtra y Sanjaya, un rey ciego y su secretario; el diálogo entre Duryodhana y Drona, que es el hijo de Dhritarashtra y respectivamente su maestro de armas; pero el diálogo central del Bhagavad Gita tal como es el diálogo entre Krishna y Arjuna. En ese diálogo entre Arjuna y Krishna es que se despliegan las principales ideas filosóficas de la obra. Entonces, yo recomiendo leer el Bhagavad Gita tal como es, por la forma en que está planteado el texto. Y aclaro esto: Bhagavad Gita tal como es, porque hay muchas ediciones del Gita, es un clásico. Pero el Bhagavad Gita tal como es en particular trae todos los shlokas, es decir, los textos en sánscrito, trae la traducción texto por texto, y a su vez cada texto o los principales textos vienen acompañados por su correspondiente comentario. Entonces, esto permite introducirnos en la mirada de toda esta corriente filosófica. Entonces, muchas veces se ha afirmado en el ámbito académico occidental que en India no hay filosofía. Muchas veces se ha afirmado en el ámbito occidental y académico que en Oriente sí hay filosofía. Si yo acepto cualquiera de las dos afirmaciones, mi aceptación es dogmática. Es básicamente creer o aceptar un principio de autoridad sin cuestionar. La actitud auténticamente filosófica para saber si en Oriente hay o no hay filosofía es no quedarnos con ninguna opinión, por más que sea muy aceptada, sino tomarnos el trabajo y la disciplina de por nuestra propia cuenta encarar la lectura de textos filosóficos. Y ahí es uno mismo el que de manera racional y el de manera crítica puede llegar a evaluar si efectivamente hay o no hay filosofía en Oriente. Mientras aceptemos que hay filosofía en Oriente, porque lo dice alguien con el cual nos identificamos intelectualmente, o si aceptamos que en Oriente no hay filosofía, porque lo dice alguien que para mí tiene mucha relevancia, y esa aceptación es casi dogmática, es casi ciega y es antifilosófica. ¿Realmente podemos evaluar si en Oriente hay o no hay filosofía cuando nosotros mismos nos tomamos el arduo trabajo de efectuar la lectura de sus textos fuentes? Entonces, al procesar sus conceptos, al procesar sus doctrinas y al procesar sus sistemas, de manera consciente, de manera racional y de manera crítica, es uno mismo el que tiene que ejercerse como autoridad para dirimir, tras una lectura profunda y seria, si en Oriente hay o no hay filosofía. Si no, somos dogmáticos. Si no, repetimos lo que escuchamos por ahí en el terreno del sentido común o en el terreno del ámbito académico. Entonces, el texto de Zimmer es un muy buen texto para ver la filosofía de Oriente desde el Occidente. Y el Bhagavad Gita, tal como es una obra más que idónea para poder comprender al Oriente desde el Oriente mismo. Excelente. Bueno, Martín, te agradezco mucho todo tu tiempo, tu sabiduría. Y bueno, nos encontraremos en otra charla o cuando quieras. Así que bueno, te mando un abrazo. Bueno, Javier, una alegría estar en contacto con vos. Abrazo, abrazo grande y que tengas un excelente 2023. Igualmente. Saludos a la gente que nos ve del otro lado. Hasta la próxima.